Introducción a los vectores, a los campos vectoriales, teoría general. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de lo que es el curso de Cálculo 3. Vamos a ver ahora lo que es la parte teórica de lo que son los campos vectoriales, porque a partir de ahí vamos a generar una práctica precisamente en donde vamos a aplicar esta teoría general de los campos vectoriales en la programación en Python. Entonces, primero vamos a ver la parte teórica y enseguida, en la siguiente presentación, vamos a hablar sobre lo que es la práctica en el campo, en los campos vectoriales. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Introducción a los campos vectoriales, teoría general. Esta teoría de los campos vectoriales corresponde a la asignatura de Cálculo 3 de la unidad temática 2 de los campos vectoriales del semestre de tercero de la carrera de Ingeniería en Computación, y bueno, la presenta su servidor Gerardo Rafael Valencia. Y sabemos que todo esto incluso está ya publicado y se va a publicar esta nueva versión en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Bienvenidas y bienvenidos a Cálculo. En esta ocasión, Cálculo 3. Es un gusto recibirles en el viaje al cálculo de varias variables, que es precisamente hacia donde va dirigido estos conceptos, donde exploraremos los fascinantes campos vectoriales. Este tema, ¿sí?, no es solo una extensión del cálculo diferencial, sino que corresponde a una herramienta fundamental para modelar el movimiento, las fuerzas y los flujos en el espacio tridimensional, que son tan vitales para la ingeniería en computación. Esto publicado por Learson en el 2010. Una de las inquietudes más grandes que el ser humano ha experimentado en que son estos aspectos matemáticos es el hecho de que se pudiera modelar el mundo real a través de un espacio, pero ya no solo bidimensional, sino tridimensional. Y es por eso que se busca la forma de la programación de estos campos en 3 dimensiones. Les invito a mantener su atención y a participar activamente, ya que la comprensión visual y analítica de estos campos impulsará su capacidad para resolver problemas complejos. Les recuerdo que pueden complementar este conocimiento con los numerosos tutoriales disponibles en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Bueno, este es el enlace, ya lo saben, directamente www.youtube.com/Videoteca Valencia, o directamente simplemente sin el arroba, con puro Videoteca Valencia. Con respecto al contexto en la ciencia, el lenguaje del flujo y la fuerza
La teoría de los campos vectoriales se establece como el pilar matemático que permite a la física y a la ingeniería describir cómo se distribuyen las magnitudes vectoriales, fuerza, velocidad, aceleración, en cada punto del espacio. Históricamente, este concepto es esencial para la electrodinámica. Esto es, por ejemplo, esto fue publicado por Maxwell, y la mecánica de fluidos de Navier-Stokes, proveyendo el marco analítico para predecir y simular el comportamiento de sistemas complejos. Esto publicado por Stewart también en el 2018. Recuerden que esta presentación está siendo grabada directamente frente a grupo, por lo que tenemos intervención de algunos compañeros en donde me están solicitando algunas actividades o algún complemento, algún apoyo para llevar a cabo esta parte de la plática. Ok, muy bien. En nuestra disciplina, la ingeniería en computación, los campos vectoriales son el backbone matemático para lo que es la simulación de partículas y la computación gráfica, donde cada punto de una escena virtual puede requerir una dirección y magnitud específicas para el cálculo de colisiones o iluminación, y bueno, es parte de lo que es el análisis y sobre todo el diseño tridimensional. Publicado por Stewart en el 2018. Los objetivos de aprendizaje para los campos vectoriales, que son parte del tema 2, la meta de esta sesión de la teoría general es establecer las bases analíticas y conceptuales de la unidad, y al concluir debemos ser capaces de primero definir y notar, establecer la definición rigurosa de un campo vectorial f de x e identificar su notación canónica en 2 y 3 dimensiones. Visualizar y trazar, ¿sí?, esto a través de comprender el método de trazado de un campo, asignar un vector a un punto para interpretar su flujo y magnitud. También el diferenciar, esto es distinguir claramente entre un campo vectorial asocia un vector y un campo escalar que asocia un número, ¿sí?, un escalar precisamente. Estos objetivos son el cimiento indispensable para la manipulación de operadores diferenciales, gradientes, divergencia, rotacional, que los estudiantes en las próximas sesiones pues tendrán que trabajar. Esto publicado por Thomas en el 2017. La relevancia para la ingeniería, el modelado del mundo digital. Para el ingeniero en computación, ingeniera en computación, los campos vectoriales no son una abstracción teórica, son una herramienta de modelado. Un ejemplo crucial es en los motores de videojuegos y simulación, donde
el movimiento de partículas, humo, fuego, explosiones, se modelan mediante campos vectoriales de velocidad para lograr realismo. Esto publicado por Lengier en el 2012. Además, son esenciales en el procesamiento de imágenes a través de flujo óptico, que usa campos vectoriales 2D para estimar el movimiento aparente de los objetos entre fotogramas. Comprender la teoría nos permite entonces optimizar los algoritmos que hacen que estos mundos digitales funcionen de manera eficiente y convincente. Publicado también por Lengier en el 2012 y está bastante analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. El futuro, la inteligencia artificial, el Big Data y el modelado con vectores. En el futuro cercano, el concepto de campo vectorial se expandirá hacia el análisis de datos de alta dimensión. Por ejemplo, en Machine Learning y Big Data, el aprendizaje automático y el análisis de grandes volúmenes de datos, los campos se utilizan para visualizar y optimizar el flujo de gradiente durante el entrenamiento en una red neuronal, buscando la ruta más eficiente hacia la solución de cualquier problema. Esto publicado por Goodfellow y sus colaboradores en el 2016. Además, la simulación de escenarios complejos, clima, pandemias, tráfico de ciudades y ciudades inteligentes sobre todo, requiere de un dominio total de los campos vectoriales para predecir la dinámica y tomar decisiones automatizadas. Esta es una habilidad de alto valor profesional. Les animo a visitar el canal de YouTube Videoteca Valencia, donde encontrarán análisis de temas que enlazan el cálculo multivariable con las tendencias más avanzadas de la inteligencia artificial. Y bueno, también les invito a que se inscriban. Con respecto al desarrollo histórico, la evolución del concepto de campo y en particular de campo vectorial. La intuición de los campos vectoriales comenzó con Newton y la ley de la gravitación universal, donde la fuerza, que es un vector, dependía de la posición. Sin embargo, el concepto moderno fue forjado por Michael Faraday en 1830, en la década de los 30 para ser más exacto, quien introdujo a la idea de líneas de fuerza para explicar la acción a distancia en el electromagnetismo, sin necesidad de un medio físico, haciendo el campo una entidad en sí misma. Esto publicado por Griffith en el 2017. Esta visión fue formalizada y dotada de rigor por el matemático James Clerk Maxwell, cuyas famosas ecuaciones son el ejemplo más elegante de la aplicación de los campos vectoriales y sus operaciones
diferenciales, sentando las bases de la ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones. La teoría general, ¿sí? La definición formal del campo vectorial. Un campo vectorial es una función f que asigna un vector f de x a un punto x de un dominio D en el espacio R2 o R3, publicado por Stewart en el 2018. En R2 se define por sus funciones para los componentes P y Q, sabiendo que P está definido para X, Y y Q está también definido para X, Y, por lo que la función vectorial f también estará definido para X, Y, donde P y Q son funciones escalares de las variables X y Y. La teoría general nos dice que este vector representa una dirección y una magnitud específica de una fuerza o velocidad en ese punto exacto. Por ejemplo, si F modela el viento, el vector en un punto dado indica entonces la velocidad y la dirección de ese viento y la dirección del viento en ese lugar. Esto publicado por Stewart en el 2018. La teoría general 2, que es la representación gráfica y la regla de la flecha. La representación gráfica es fundamental para la comprensión intuitiva para trazar un campo vectorial F. Seleccionamos una muestra de puntos XY o XYZ, 2 y 3 dimensiones, en el dominio y calculamos el vector F, ¿sí?, en cada uno de ellos. Y luego dibujamos un vector con el punto inicial en XY y el sentido y longitud dado por f de x. Esto publicado por Thomas en el 2017. La regla de la flecha establece que la dirección de la flecha indica el sentido del flujo o la fuerza. Y la longitud o magnitud de la flecha indica la intensidad del flujo de esa fuerza. Una pregunta bastante que nos permite reflexionar es: si el campo vectorial representa la velocidad del agua, por ejemplo, en un río, ¿qué indica una flecha muy corta en un punto? Se espera esta parte que se comprende que es, por ejemplo, un vector unitario que indica la dirección y el sentido de la fuerza. Esto publicado por Thomas en el 2017. Para la teoría general 3, los campos en R2 y R3. Aunque los principios son los mismos, la complejidad aumenta con la dimensión. Los campos que acabamos de definir en R2 son cruciales para analizar, para el análisis plano, o sea, el análisis en 2 dimensiones, el flujo óptico en una imagen. Y para R3 se requiere una tercera función del componente y normalmente se conoce como R. Así entonces, f de x, y, z, que es un
vector en 3 dimensiones estará definido por la función pxyz, qxyz y rxyz. Aquí el vector f en cada punto del espacio tridimensional es más difícil de visualizar, pero es indispensable para modelar la gravedad o el flujo de calor en un volumen. La teoría general establece que en ambas dimensiones las funciones componentes deben ser continuas y diferenciables para que los operadores de cálculo avanzado, que veremos un poquito más adelante, puedan aplicarse correctamente. Esto publicado por Stewart en el 2018. Y eso también está analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Con respecto a las aplicaciones prácticas, la simulación de fluidos en videojuegos, por ejemplo, una de las aplicaciones más visibles para cualquier estudiante de ingeniería es la simulación de la dinámica de fluidos computacionales, CFD, en gráficos 3D y videojuegos. La simulación de humo, de fuego o de agua se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes, la cual es una formulación de las leyes de Newton para fluidos en términos de campos vectoriales, de velocidad y presión, publicado por Langer en el 2012. Cada partícula de humo en la pantalla se puede o se mueve más bien según el vector definido por el campo en su posición. La capacidad de un ingeniero en computación para implementar estos modelos depende directamente de su comprensión de la teoría de campos vectoriales, también publicado por Langer en el 2012. Con respecto a la aplicación práctica para el diseño de algoritmos de pathfinding en inteligencia artificial, aplicada a la robótica y al diseño de niveles de videojuego, el pathfinding, que es la búsqueda de rutas avanzado, utiliza campos vectoriales. Un campo de flujo potencial puede ser generado sobre un mapa donde los objetivos atractores generan vectores que jalan a la gente y los obstáculos repulsores y estos generan vectores que empujan a la gente. La ruta final es simplemente la trayectoria que sigue el agente al moverse continuamente en la dirección del campo vectorial en cada punto. Lo que nosotros podríamos decir que en la vida real es lo que entendemos por inercia. Millington, esto fue publicado por Millington en el 2018. Este enfoque, más eficiente que los algoritmos de búsqueda tradicionales como asterisco, que corresponden a algoritmos de movimiento específico, es crucial para simular el comportamiento de los de una bandada, por ejemplo, de pájaros o una multitud en movimiento. También publicado por Millington en el 2018. Con respecto a las aplicaciones prácticas, también el análisis de imagen y flujo óptico
En lo que es la visión por computadora, el concepto de flujo óptico es la manifestación directa de un campo vectorial. El flujo óptico es el patrón del movimiento aparente de objetos, superficies y bordes en una secuencia de imágenes. Un video causado por el movimiento relativo entre la cámara y la escena. Publicado por Shapiro y Stockman en el 2001. Se calcula como un campo vectorial en 2 dimensiones, donde cada vector es un píxel en un, indica inicial, que indica la velocidad de desplazamiento de este píxel hacia el siguiente frame, hacia el siguiente cuadro, hacia el siguiente fotograma. Esta técnica es vital para el seguimiento de objetos, la estabilización del video y los sistemas de navegación autónoma en la ingeniería en computación. También publicado por Shapiro y Stockman en el 2001. Como ejercicio, como un ejemplo, el cálculo y graficación del campo 2D. Primero, tenemos el planteamiento del problema que considere el campo vectorial en R2, 2 dimensiones, dado por la función de y y x, como una función de xy. El paso 1 es seleccionar los puntos clave. Para comenzar la graficación, elegimos los puntos de la cuadrícula como 1,0, 0,1, menos 1,0, 0, menos 1 y 1, 1. Vamos a calcular entonces el vector f para cada punto. En 1,0, f de 1,0 es igual a menos 0,1 igual a 0,1. En 0,1 para f0,1 va a ser igual a menos 1,0. En menos 1,0 f de menos 1,0 va a ser igual a menos 1, menos 0, menos 1. Esto es 0, menos 1. En 1,1 f de 1,1 va a ser igual a menos 1,1. Este cálculo nos demuestra que en cada punto obtenemos un vector que es perpendicular al vector de posición x, y cuya magnitud es igual a la distancia al origen, indicando un flujo rotacional. Esto de acuerdo al análisis de Thomson en el 2017. Continuando con el ejercicio, la interpretación del campo de velocidad. Para interpretar la magnitud del flujo, si f de xy es igual a menos y, x, entonces representa un campo de velocidad. La magnitud del vector nos indica la velocidad de la partícula en ese punto, y entonces la magnitud que corresponde precisamente a la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes. Esta fórmula nos dice que la velocidad es directamente proporcional a la distancia del punto al origen, el radio. Por ejemplo, para el punto 2,0 tendríamos una velocidad de raíz cuadrada de 2
al cuadrado, y esto pues simplemente es 2, se cancela la raíz con el cuadrado, mientras que un punto como es 1.0 tiene como velocidad 1, porque 1 al cuadrado simplemente es 1, la raíz de 1 también es 1. El ejercicio de interpretación del campo vectorial, esto implica que las partículas se mueven más rápido cuando más lejos se encuentran del centro. Esto de acuerdo a Stewart 2018. Este campo es un ejemplo clásico de un vórtice o flujo rotacional puro, sin divergencia, como fuentes o sumideros, publicado por Stewart en el 2018. Y esto está analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Para lo que es el ejercicio del ejemplo, el pseudocódigo para la visualización con Python, los algoritmos de visualización para un ingeniero en computación, la aplicación es la visualización y usamos un script para que aplica la teoría paso a paso. La graficación de campo vectorial en Python. El código Python ejemplifica la traducción directa de la teoría matemática del campo vectorial a una visualización computacional, lo cual es esencial para los estudiantes de ingeniería en computación. Su función principal es definir, calcular y graficar el campo vectorial rotacional del tipo f de xy menos yx en un plano cartesiano. Primero utiliza NumPy para generar la malla, la grilla, los cálculos numéricos, uniforme de puntos xy que representa el dominio espacial a analizar. Luego aplica la definición del campo a cada punto de esta grilla para obtener los vectores resultantes u y v. Este proceso de cálculo masivo simultáneo de vectores ilustra cómo un algoritmo utiliza la función vectorial para modelar un fenómeno físico en todo un espacio de manera eficiente. Con respecto a la graficación del campo vectorial en Python para la presentación de la introducción al campo vectorial, este fragmento es el puente perfecto entre lo que es la fórmula abstracta y su aplicación práctica. Demuestra de manera clara y directa que la función f de xy es igual a menos yx no es solo un conjunto de símbolos, sino un modelo que produce un flujo físico interpretable. En este caso, un vórtice o rotación alrededor de un origen. El código valida la regla de la flecha vista en esta diapositiva, una de estas diapositivas, la diapositiva 9, al mostrar que la magnitud de las flechas crece con la distancia al origen y su dirección es siempre tangencial, confirmando el concepto teórico. Además, introduce a los estudiantes a la herramienta de visualización más importante en su carrera, que es el Matplotlib, cimentando su comprensión del campo vectorial como un activo algoritmo fundamental en la simulación, el diseño de videojuegos y la ingeniería aplicada. Por otro lado, también
la librería la tenemos que importar a través del import numpy as np. O sea, estamos creando el objeto np a través de la clase numpy, que es necesario para crear la grilla de las coordenadas y realizar cálculos vectoriales. Aplicar la función a todos los puntos a la vez. Import matplotlib pyplot as plt, que estamos creando el objeto plt a partir de esta clase. El módulo fundamental para la graficación en 2D. La definición de la función de def campo vectorial f de xy. El pseudocódigo definir función de f de xy se traduce en una función Python que toma los arreglos de coordenadas x y y retorna los componentes vectoriales v, u y v. La creación de la grilla np.meshGrid, el pseudocódigo crear la grilla se implementa con np-arrange para definir los puntos en cada eje, y np-meshGrid es esencial, ya que transforma los puntos de los ejes en dos vértices XY que cubren todo el plano, lo que permite que la función vectorial sea calculada por NumPy de manera eficiente en el campo, en cada punto. Ahora, la graficación entonces del campo vectorial en Python nos lleva al cálculo vectorizado. La iteración para cada punto del pseudocódigo se omite en Python porque la función campo vectorial f de xy se aplica directamente a la matriz x y y NumPy maneja automáticamente este cálculo de vectorización, que es mucho más rápido que usar un bucle for, por ejemplo. La visualización plt y keyword, el comando plotkeyword se traduce como plotkeyword de xy-u-v, donde xy son las posiciones iniciales de las flechas origen y u,v los componentes de los vectores, la dirección y su magnitud. Se añaden parámetros de escala, por ejemplo, igual a 20, el pivot, el middle, que son cruciales para el diseño gráfico, controlando la longitud de las flechas y donde se anclan en la grilla para una mejor visualización. El plot GCA set aspect equal es una clave, o es clave para que el flujo del vórtice se vea circular y no distorsionado por las dimensiones de la ventana. Vamos a analizar, entonces vamos a aplicar más bien este código, que es el código que estábamos explicando hace un momento, para la graficación del campo vectorial en Python. Decíamos, importamos el NumPy generando el objeto np, el matplotlib pyplot para crear el objeto plt. Definimos el campo vectorial f de xy, aquí lo tenemos, campo vectorial f de xy, ¿sí? Y este campo lo definimos como -y de x. Para calcular los componentes u y v del campo vectorial f de xy como -y de x, y creamos un arreglo xy con NumPy para las coordenadas.
para retornar los componentes U y V, la dirección horizontal y vertical. Y así podemos decir entonces que U es igual a menos Y y que B es igual a X. Para este ejemplo, obviamente. Que sería el U, lo que es el componente en Y horizontal, y V, lo que es el componente en J vertical. Esto es para la representación gráfica. Y entonces generamos el return UV y la creación de la grilla con el dominio que nos da np.meshGrid, que crea la matriz X y Y para todos los puntos del dominio. Definimos el rango de -2 a 2 para ambos ejes, con un paso, por ejemplo, de 0.4, y entonces tenemos que es un dominio np.arrange de -2, 2.1 con 0.04. Esos serían los valores a aplicar para este gráfico. XY igual a np.meshGrid dominio, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener el dominio en cada caso para lo que son los valores de X y Y. Para lo que es la sección 3 del código, tenemos que calcular los vectores en cada punto. La función vectorial se aplica a la matriz XY de la grilla. NumPy realiza el cálculo simultáneamente para todos los puntos. Y entonces U, V es igual al campo vectorial de F aplicado en XY. La visualización del campo vectorial nos lleva entonces a el plot figure. Y ojo, aquí yo estoy trabajando el tamaño 8. Cada quien puede definir el tamaño que guste, pero yo sugiero que siempre trabajen valores que vayan de 3 a máximo 10. Porque más de ese tamaño se pierde el gráfico, se vería nada más un pedazo del gráfico en la pantalla. Configura el tamaño del gráfico, esta estructura. El plot cleaver dibuja las flechas XY, son posiciones U y V, que son los componentes, y la posición pivot de middle, que centra las flechas en el punto XY, precisamente con respecto al origen, o al sumidero que le podemos llamar. El plot keeper XYUV, vamos a dar un color. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el dark blue, el color azul fuerte. El scale, ¿sí? 20, que ajusta la longitud de las flechas, o sea, podemos aumentar o disminuir el tamaño de las flechas. El pivot, que nos permite que se genere centrado en las dimensiones que fueron calculadas. Luego, configurar el título y etiquetas. El plot title, por ejemplo, vamos a poner como título campo vectorial f de xy de igual a -yx, para que se entienda de dónde sale ese gráfico, con un tamaño de letra de 14. Estoy tratando de explicar cada detalle del gráfico o de la programación en Python para que se entienda de dónde va saliendo cada cosa. El plot xlabel, que nos da lo que es el título del eje de las X como eje X, con un tamaño 12, un poco más pequeño que el título general del gráfico. El plot.ylabel xy, font size 12 también, y la configuración de ejes y aspectos, nos vamos a que tenemos un plot.grid como verdadero, para que sí marque el grid del gráfico, las líneas verticales y horizontales, como línea style. En este caso utiliza para la marca 2 puntos,
pero en un tamaño muy pequeño, 0.6. El plot GCA set aspect equal, que asegura que la escala X y Y sea la misma, importante para los campos. La plot XLim, que es de dónde van los límites para el eje de las X, de -2 a 2, y de dónde a dónde van los límites para el eje de las Y, con el plot YLim de -2.2 a 2.2. Y para mostrar el gráfico, simplemente el plot show. Y con esto debemos de tener un gráfico similar a este, que es un vórtice de flechas con un sumidero o con el origen en el centro. Este sería el resultado que vamos a obtener. Ahorita vamos a ver ese código. Antes de continuar, entonces vamos a analizar este gráfico que debemos de buscarlo como campo vectorial en Python. Vamos a entrar a Visual Studio Code. Vamos a cerrar lo que tengamos abierto porque tenemos por aquí programas de sistemas operativos, programas de cálculo 3, programas de matemáticas discretas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ir a cargar, abrir un archivo que se encuentre en el curso de cálculo 3, en los ejercicios de Python, y vamos a buscar lo que es el campo vectorial. Debe estar componentes del campo vectorial. Aquí está 2.0. La gráfica del campo vectorial en Python. Esta es la gráfica del campo vectorial en Python. Después vamos a ver una más para entender un poco más esto. Entonces aquí simplemente vamos a abrir la primera. Este es el código que acabamos de analizar precisamente. Es un código muy sencillo, muy cortito, no es largo. Y vamos a ejecutar. Entonces, ejecutando este código, ¿sí?, nos lleva precisamente a la generación del campo vectorial. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos ya un campo vectorial en 2 dimensiones, en donde estamos generando un vórtice con un ciclo, vamos a decir, como una especie de remolino en líquido, que es estos vectores que están girando en este sentido. A esta forma de giro se le conoce como giro antihorario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gira al revés de las manecillas del reloj. Y cuando está en sentido negativo, es un giro horario. Vamos a entender lo siguiente. En un campo de 2 dimensiones, el giro antihorario es un giro positivo porque va de lo que son el grado 0, ¿sí?, a 90 grados, a 180 grados, a 270 y a 360. Y por eso se conoce como giro antihorario y es el giro positivo sobre un vórtice. Ahora, si el sentido del giro es inverso, entonces se conoce como giro horario, pero es un giro negativo, porque va del 0, ¿sí?, a el 270, ¿sí?, o sea, va hacia abajo, o sea, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Entonces, por eso es un giro horario. ¿Sí? El giro horario es negativo. El giro antihorario es positivo. ¿Ok? Muy bien. Regresando entonces a la presentación. Nos vamos a esta otra parte de un pseudocódigo que vamos a estar analizando o entendiendo realmente qué es lo que tenemos en esta parte. Bueno, este pseudocódigo entonces ilustra cómo la teoría matemática se traduce en un algoritmo iterativo que genera la visualización. Se genera una grilla en un campo, en cada nodo se calcula y se grafica la flecha correspondiente
confirmando la validez de los pasos teóricos. Esto publicado por Hunter en el 2007. Esto lo pueden ver directamente en lo que son los cálculos y la programación en Videoteca Valencia. Con respecto a las métricas actuales, la demanda en modelado y simulación, el dominio del cálculo vectorial es una habilidad de alto impacto económico. El mercado global del software de simulación y análisis de elementos finitos, FEA y CFD, por ejemplo, que utilizan intensivamente campos vectoriales está proyectado para alcanzar los 1.5 mil, o sea, no 1.5, son 15 mil millones de dólares para el 2027 en desarrollo de software. Esto es publicado por MarketSand, o MarketSand más bien, y Market en el 2022. Esto se traduce en una creciente demanda de ingenieros en computación especializados en desarrollo de software para dinámica de fluidos y termodinámica. Esto para las simulaciones, para los videojuegos, para la realidad virtual, para la realidad aumentada, son esenciales. La ingeniería de audio y acústica, donde las ondas de presión se modelan como campos vectoriales, los gráficos 3D avanzados, el desarrollo de los shares y los engines, el crecimiento más bien en estos sectores es un indicador directo del valor de esta unidad temática para el futuro laboral. Esto, les digo, fue publicado por MarketSand y Markets en el 2012 y también está analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. El desarrollo profesional, las carreras impulsadas por los campos vectoriales, la comprensión profunda de la teoría general de los campos vectoriales abre puertas a roles muy especializados y bien remunerados, y no solo se limita a la academia o a la ingeniería civil. El ingeniero o ingeniera de lo que es el gameplay es responsable de la física de partículas y fuerzas en videojuegos. El desarrollador o desarrolladora de simuladores crea software para el entrenamiento, por ejemplo, pilotos, médicos que quieren modelos o que requieren modelos físicos exactos. Los científicos o científicas para los datos, data scientist, utiliza análisis vectorial para modelar la dispersión de los fenómenos. Ejemplo, la propagación de las enfermedades o tráfico de red. Esta unidad es el primer paso para dominar estos nichos y convertirse en un profesional polímata con bases sólidas en matemáticas y computación, un perfil altamente valorado en la industria. Esto publicado por TechCrunch en el 2021 y yo les recomiendo que exploren más sobre estos caminos en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Hago la aclaración de que más adelante no solo vamos a analizar los gráficos en 2D, sino que vamos a analizar y a programar los gráficos en 3D, en Python. Con respecto a las actividades de investigación como campos conservativos contra no conservativos, podemos decir que un elemento crucial en la teoría general de la distinción
entre campos. Los campos conservativos son aquellos cuya integral de línea no depende de la trayectoria, lo que en física significa que no hay pérdida de energía. Y por ejemplo, esto puede ser los campos gravitatorios, un ejemplo de ellos. Esto publicado por Larson en el 2010. La actividad de investigación que vale la pena considerar es para las condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial F sea conservativo. La prueba del rotacional en R3, por ejemplo. Podemos definir el concepto de función potencial, identificar el ejemplo del campo conservativo, fuerza de la gravedad, por ejemplo, y no conservativos, fuerza de fricción o de arrastre. Este ejercicio es clave para entender las propiedades del operador rotacional que veremos en los siguientes capítulos y su impacto directo sobre la ingeniería. Aquí hago la aclaración, por ejemplo, ¿por qué dice un campo conservativo la gravedad y un campo no conservativo la fricción o el arrastre? Bueno, simplemente analicemos que la gravedad es una fuerza de aceleración constante, mientras que la fricción o el arrastre son fuerzas de aceleración variables o de desaceleración variables. Con respecto a la pregunta de reflexión de aplicaciones de startup en campos vectoriales, que hemos visto en los campos vectoriales son fundamentales. Ahora cambiemos el enfoque del pensamiento empresarial e innovador. El objetivo es aplicar la teoría general a la creación del valor. La pregunta de reflexión es cómo futuros ingenieros o ingenieras y con base teórica que tenemos, qué idea de startup o proyecto innovador podrían desarrollar que dependa crucialmente del modelado o análisis mediante un campo vectorial. Piensen en la optimización de entregas como flujos de vehículos, el control de plagas como flujo de dispersión, la visualización de datos como flujo de atención del usuario en una interfaz. Esta reflexión entonces conecta directamente el cálculo, ¿sí? El cálculo del campo vectorial con el marketing digital y la innovación. Esto fue publicado por El Economista en el 2023 y también está analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Como resumen, podemos analizar lo siguiente. Los pilares de la teoría general. Para finalizar el inicio de la unidad, recapitulemos los puntos más importantes de la teoría general del campo vectorial, Stewart, 2018. La definición es un campo vectorial, es una función f de x que asigna un vector magnitud y dirección a cada punto específico. La notación se define por sus componentes escalares f de pq, donde, en R2, cuando estamos hablando de dos dimensiones, donde f de pqr para tres dimensiones. La visualización, antes de pasar, p y q o pqr son los componentes escalares del vector f. La visualización, el trazado de flechas, es la clave para la comprensión intuitiva del flujo, y la intensidad es la regla de la flecha.
Recuerden que dijimos, ahorita vamos a volver a analizar el gráfico, pero bueno, la aplicación es el fundamento matemático detrás de la simulación de fluidos, de física y videojuegos y los algoritmos de pathfinding, o sea, la búsqueda de rutas, publicado por Stewart en el 2018. Como conclusiones, el dominio vectorial en la computación moderna, hemos concluido entonces que el estudio de los campos vectoriales trasciende en la matemática pura, posicionándose como una habilidad técnica de alta demanda en la ingeniería en computación, y dominar la teoría general no solo nos permite resolver ecuaciones, sino que nos capacita para diseñar, modelar y optimizar los sistemas más complejos, desde la física en un videojuego hasta las visualizaciones de un Big Data. Esto publicado por Thomas en el 2017. La capacidad de pensar en términos de campos y flujos es lo que distingue al ingeniero capaz de crear simulaciones realistas. Este conocimiento es un activo profesional invaluable. Publicado por Thomas en el 2017 y analizado también en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, analizando un poquito más el gráfico antes de concluir, vamos a volver a generar el gráfico. Observemos que en el centro el tamaño de las flechas es más pequeño. Conforme nos alejamos del centro del vórtice, entonces las flechas van creciendo. Quiere decir que la magnitud de las flechas al centro son menores, pero es menor, y la magnitud de las flechas hacia el exterior es mayor. Es precisamente lo que nos estaba analizando la presentación. Gracias por su atención y participación activa. Ha sido un placer compartir esta introducción a la teoría general de los campos vectoriales. Espero que hayan encontrado en este material las bases y la motivación para seguir profundizando. Les invito a visitar y suscribirse, y a invitar a sus contactos para que el canal de YouTube siga creciendo. El canal de YouTube Videoteca Valencia, donde encontrarán más. Ya lo analizamos precisamente en la clase anterior. Ahorita no he publicado más, pero sin embargo esta semana podemos llegar tal vez a los 1590 videos. Ahorita estamos en 1580. Su apoyo nos permite entonces seguir creciendo, y sus contactos también nos permite seguir creciendo, y que ese esfuerzo académico llegue a más personas y genere esa posibilidad de que un esfuerzo académico sea de utilidad para la sociedad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la presentación. Estas son las referencias web también utilizadas para la presentación. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.